Mi hijo me echó de casa cuando descubrió que había perdido el empleo, me llamó inútil y tiró mis maletas a la calle. No tenía idea de que yo tenía una fortuna secreta. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Teresa y tengo 65 años. Nunca pensé que mi propio hijo me echaría de casa como si fuera un animal callejero, pero eso fue exactamente lo que pasó un martes por la tarde que jamás podré olvidar. Había trabajado 30 años en la misma oficina, levantándome cada mañana a las 5:30, preparando el desayuno para Miguel antes de que se fuera a trabajar. Era mi rutina, mi vida. Cuando el gerente me llamó a su oficina esa mañana, yo sabía que algo malo venía. Las reestructuraciones habían estado llegando por meses, despidiendo gente mayor para contratar jóvenes con salarios más bajos. Teresa, lamento informarte que tu posición ha sido eliminada, me dijo sin siquiera mirarme a los ojos. 30 años de lealtad, de llegar temprano, de quedarme tarde cuando era necesario, y todo lo que recibí fue una carta de despido y 2 semanas de liquidación. Conduje a casa con las manos temblorosas en el volante. ¿Cómo le iba a decir esto a Miguel? Él siempre había sido orgulloso, siempre hablando de su éxito, de cómo había logrado todo por sí mismo. Nunca le gustó admitir que vivía en mi casa, la casa que había pagado durante años con mi salario de secretaria. Cuando llegué, Miguel estaba en la sala viendo televisión. Sandra, su esposa, estaba en la cocina preparando algo que olía delicioso. Me acerqué lentamente, sintiendo el peso de las palabras que tenía que decir. Miguel, necesito hablar contigo, le dije, mi voz apenas un susurro. Él ni siquiera volteó a verme. ¿Qué pasa ahora, mamá? Estoy ocupado. Perdí mi trabajo, solté las palabras como si fueran piedras cayendo al suelo. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Miguel finalmente volteó, sus ojos llenos de una rabia que nunca había visto antes. Sandra apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos con un trapo, una sonrisa extraña en su rostro. ¿Perdiste tu trabajo? Miguel se levantó lentamente, su voz aumentando con cada palabra. ¿A los 65 años? ¿Después de todos estos años hablando de lo indispensable que eras? Miguel, por favor, no fue mi culpa. Están despidiendo a todos los empleados mayores. Claro que fue tu culpa, explotó, acercándose a mí con los puños cerrados. Eres una inútil. Una vieja inútil que no sirve para nada. Las palabras me golpearon como bofetadas. Este era mi hijo, el niño que había criado sola después de que su padre muriera cuando él tenía 12 años. El niño por el que había trabajado 2 empleos para pagar su universidad, para quien había sacrificado todo. Miguel, soy tu madre, murmuré, sintiendo las lágrimas quemando mis ojos. No me importa, gritó, su cara roja de ira. No voy a mantener a una fracasada. No voy a cargar con tus errores. Sandra se acercó, cruzando los brazos con una sonrisa satisfecha. Ay, Teresa, esto era inevitable. Una mujer de tu edad sin trabajo, es un estorbo. Sandra, por favor. Intenté razonar con ella, pero su mirada fría me cortó. No, Teresa. Miguel tiene razón. Nosotros tenemos nuestras propias responsabilidades. No podemos andar cargando con gente que no produce. Miguel subió las escaleras con pasos pesados. Podía escuchar cajones abriéndose, cosas siendo arrojadas. Mi corazón se hundió cuando comprendí lo que estaba haciendo. Bajó con mis maletas, las mismas que había usado cuando nos mudamos a esta casa 15 años atrás. Las arrojó al suelo con tanta fuerza que una se abrió, esparciendo mi ropa por toda la sala. Fuera, gritó, señalando la puerta. Fuera de mi casa. Miguel, esta también es mi casa, susurré, pero mi voz se perdió en su furia. ¿Tu casa? Se rió amargamente. Tú no pagas nada aquí. Yo pago todo. La comida, los servicios, todo. Era mentira y él lo sabía. Yo había estado pagando la mitad de todos los gastos desde que se mudó conmigo después de casarse. Pero en ese momento, rodeada de mis pertenencias esparcidas por el suelo y enfrentando la mirada de odio de mi propio hijo, no tenía fuerzas para pelear. Recoge tus cosas y vete, dijo Sandra, su voz fría como el hielo. Y no vuelvas pidiendo limosna. Con manos temblorosas, comencé a recoger mi ropa, mis libros,
las pocas fotos familiares que había logrado conservar todos estos años. Miguel me observaba desde arriba, como un rey observando a un mendigo. ¿Y a dónde se supone que voy a ir?, pregunté, mi voz quebrada. Eso no es mi problema, respondió sin una pizca de compasión. Deberías haber pensado en eso antes de perder tu trabajo. Cerré las maletas como pude y me dirigí hacia la puerta. En el umbral me volteé una última vez, esperando ver aunque fuera una sombra del niño que había criado, pero solo encontré dos extraños mirándome con desprecio. Esa noche me quedé en un motel barato cerca de la carretera, acostada en una cama que olía a desinfectante y tristeza, preguntándome cómo había llegado a este punto. Pero había algo que Miguel no sabía, algo que nadie sabía. Encontré un pequeño apartamento en el lado menos favorecido de la ciudad. Era diminuto, con paredes delgadas y una cocina que apenas cabía una persona, pero era lo único que podía permitirme con mi liquidación. O al menos, eso era lo que todos pensaban. La primera semana fue la más difícil. Cada mañana me despertaba esperando escuchar la voz de Miguel gritándome que me levantara, que preparara el café. Pero solo había silencio. Un silencio ensordecedor que me recordaba constantemente que ya no tenía un hogar, que ya no tenía una familia. Miguel no perdió tiempo en esparcir su versión de los hechos. Mi hermana Rosa me llamó el jueves por la tarde, su voz llena de reproche. Teresa, ¿es cierto lo que dice Miguel? ¿Qué perdiste tu trabajo y ahora quieres que él te mantenga? Rosa, no es así como pasó. Ay, Teresa, suspiró con disappointment. A tu edad deberías tener ahorros, un plan. No puedes esperar que tus hijos carguen contigo para siempre. Cada conversación era igual. Miguel había pintado el cuadro perfecto, él, el hijo responsable y trabajador, librándose finalmente del peso de una madre irresponsable y fracasada. Sandra agregaba sus propios toques a la historia cuando hablaba con las esposas de mis otros parientes. Es que Teresa nunca fue muy práctica, le decía a quien quisiera escuchar. Siempre viviendo en su mundo de fantasía, sin pensar en el futuro. Miguel ya no podía más con esa carga. La palabra, carga, me perseguía. Era como si 30 años de trabajo, de sacrificio, de noches sin dormir cuidando a Miguel cuando estaba enfermo, hubieran sido borrados de un plumazo. Ahora solo era una carga. Mi sobrino Carlos, el hijo de Rosa, llegó a visitarme una tarde. Lo había ayudado a pagar sus estudios universitarios años atrás, pero ahora me miraba con una mezcla de lástima y incomodidad. Tía Teresa, me dijo, jugando nerviosamente con las llaves de su auto, tal vez sea hora de que consideres, ya sabes, un hogar para ancianos. Hay algunos muy buenos donde podrías estar cómoda. Tengo 65 años, Carlos, no 90, respondí, tratando de mantener la calma. Sí, pero, bueno, sin trabajo y sin ahorros. Se encogió de hombros. Miguel dice que siempre fuiste mala con el dinero. Ahí estaba otra mentira. Durante años había manejado las finanzas de la casa, había pagado las cuentas, había planificado cada gasto. Pero ahora era mala con el dinero. Las semanas pasaron y mi aislamiento se profundizó. Los pocos amigos que tenía gradualmente dejaron de llamar. Las invitaciones a reuniones familiares se detuvieron. Era como si hubiera contraído una enfermedad contagiosa llamada fracaso. Una noche, mientras comía una cena solitaria de sopa enlatada, mi teléfono sonó. Por un momento mi corazón saltó, pensando que podría ser Miguel, que tal vez había recapacitado. Pero era Sandra. Hola, Teresa, su voz sonaba falsamente dulce. Solo quería ver cómo estabas. Miguel estaba, preocupado. Preocupado, no pude evitar el sarcasmo en mi voz. Bueno, ya sabes cómo es él. Duro por fuera, pero sensible por dentro. Se siente mal por haberte tenido que echar, pero realmente no teníamos opción. Haberte tenido que echar. Como si hubiera sido una decisión difícil, un sacrificio noble en lugar de un acto de crueldad pura. Espero que entiendas que no fue personal, continuó Sandra. Es solo que nosotros tenemos que pensar en nuestro futuro, en nuestros hijos. No podemos andar salvando a todo el mundo. Colgué sin responder. Esa noche lloré por primera vez desde que me había ido de la casa. No lloré por el apartamento pequeño ni por la comida barata. Lloré por el hijo que había perdido, por la familia que pensé que tenía pero que aparentemente nunca existió.
pero mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, también sentí algo más. Una chispa de algo que había estado dormido durante años. Orgullo. Dignidad. La comprensión lenta pero segura de que tal vez, solo tal vez, había estado viviendo una mentira. Al día siguiente fui al banco. No al banco donde tenía mi cuenta corriente, sino al otro banco, el que estaba en el centro de la ciudad. El banco donde tenía una cuenta que había abierto 25 años atrás con la herencia de mi abuelo, una cuenta de la que Miguel nunca había sabido nada. El gerente, un hombre mayor llamado señor Hernández, me saludó con una sonrisa genuina. Señora Teresa, qué gusto verla. Han pasado algunos meses desde su última visita. Nos sentamos en su oficina y revisamos mis estados de cuenta. Los números en la pantalla me hicieron sonreír por primera vez en semanas. Durante 25 años había estado depositando pequeñas cantidades en esa cuenta, dinero que Miguel pensaba que gastaba en tonterías de mujeres. Las inversiones conservadoras que había elegido habían crecido lentamente pero constantemente. Sus inversiones han rendido muy bien, señora Teresa, me dijo el señor Hernández. Ha sido muy sabia al mantener esta estrategia a largo plazo. Salí del banco con una sensación extraña. Por primera vez en mi vida, tenía un secreto que me daba poder en lugar de vergüenza. Miguel podía llamarme fracasada, Sandra podía llamarme carga, mi familia podía tratarme como una paria, pero yo sabía algo que ellos no sabían. No era la mujer indefensa que creían que era. Esa noche, en mi pequeño apartamento, preparé una cena simple pero la disfruté como no había disfrutado una comida en años. No porque fuera deliciosa, sino porque por primera vez en mucho tiempo, comía sin el peso de las expectativas de otros, sin tener que fingir que todo estaba bien, sin tener que sonreír cuando no tenía ganas de hacerlo. Mañana sería otro día, y tal vez fuera hora de empezar a vivir para mí misma. Los días comenzaron a tomar un ritmo diferente. Sin el estrés constante de caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de Miguel y Sandra, empecé a redescubrir partes de mí misma que había enterrado durante años. Me levantaba cuando quería, desayunaba leyendo el periódico completo sin que nadie me apurara, y por las tardes caminaba por el parque cercano observando cosas que antes no tenía tiempo de ver. Una mañana, mientras organizaba mis pocas pertenencias, encontré una caja pequeña que había logrado salvar de la casa. Dentro estaban las cartas que mi abuelo me había escrito cuando era niña, junto con algunos documentos viejos. Entre ellos estaba el testamento original donde me dejaba su herencia, una suma que en aquel entonces parecía modesta pero que con los años e inversiones se había multiplicado considerablemente. Mi abuelo había sido un hombre sabio. Teresa, me había dicho una vez, nunca dependas completamente de nadie, ni siquiera de la familia. La gente cambia, las circunstancias cambian, pero tu independencia es tuya para siempre. En ese momento había pensado que era un viejo amargado, pero ahora entendía la profundidad de sus palabras. Había pasado tanto tiempo tratando de ser la madre perfecta, la nuera complaciente, que había olvidado ser Teresa. Decidí visitar al abogado que había manejado los asuntos de mi abuelo, el señor Morales. Su oficina estaba en el centro, en un edificio antiguo pero elegante. Cuando entré, su secretaria me reconoció inmediatamente. Señora Teresa, qué sorpresa tan agradable. El licenciado Morales se alegrará mucho de verla. El señor Morales tenía casi 80 años, pero su mente era tan afilada como siempre. Nos sentamos en su oficina llena de libros y revisamos mi situación financiera completa. Los números eran aún mejores de lo que había pensado. Su abuelo estaría muy orgulloso, me dijo, ajustándose los anteojos. Ha manejado muy bien sus inversiones todos estos años. Dígame, ¿qué planes tiene para estos recursos? Por primera vez en meses, sonreí genuinamente. Creo que es hora de empezar a vivir como merezco. Durante las siguientes semanas, comencé a hacer cambios pequeños pero significativos. Compré ropa nueva, no de las tiendas de descuento donde había comprado durante años para ahorrar dinero para Miguel, sino ropa que realmente me gustaba. Me inscribí en una clase de pintura, algo que siempre había querido hacer pero que Miguel consideraba una pérdida de tiempo y dinero. La clase de pintura se convirtió en mi refugio. Era un grupo pequeño de mujeres de diferentes edades, todas buscando algo que las llenara. Ahí conocí a Esperanza, una mujer de 58 años que había dejado a su esposo después de 30 años de matrimonio. Un día me desperté y me di cuenta de que no me reconocía en el espejo, me contó mientras mezclábamos colores en nuestros lienzos.
Había pasado tanto tiempo siendo lo que otros querían que fuera, que había perdido completamente quién era yo. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Durante años había sido la Teresa que Miguel necesitaba, la madre que trabajaba sin quejarse, que pagaba las cuentas sin protestar, que se hacía pequeña para que él pudiera sentirse grande. Pero esa Teresa había desaparecido cuando él me echó a la calle como si fuera basura. Una tarde, mientras pintaba un paisaje de montañas que nunca había visto pero que soñaba visitar, mi teléfono sonó. Era Rosa, mi hermana. Teresa, necesito hablar contigo, su voz sonaba tensa. Miguel me contó que estás gastando dinero como loca, comprando ropa cara y tomando clases de pintura. ¿De dónde está saliendo ese dinero? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo sabía Miguel lo que estaba haciendo? Entonces me di cuenta, alguien me había estado vigilando. Probablemente uno de mis sobrinos, reportándole cada movimiento a Miguel. Rosa, eso no es asunto tuyo ni de Miguel, respondí calmadamente. Claro que es nuestro asunto, explotó. Si tienes dinero escondido y has estado fingiendo ser pobre, eso es manipulación pura. Miguel tiene derecho a saber si su madre ha estado mintiendo. Mintiendo, la rabia comenzó a crecer en mi pecho. ¿Y qué hay de las mentiras que él ha estado diciendo sobre mí? ¿Qué hay de llamarme fracasada e inútil? Teresa, no seas dramática. Miguel solo estaba frustrado. Pero si resulta que tienes dinero guardado y no se lo dijiste. Colgué el teléfono sin dejar que terminara. Esa noche no pude dormir, no por culpa o vergüenza, sino por algo diferente. Por primera vez en mi vida, sentí la claridad que viene cuando finalmente ves la verdad sin los filtros de la esperanza o el amor ciego. Miguel no estaba preocupado por mí. Estaba preocupado por el dinero que pensaba que podría estar perdiendo. Mi familia no estaba preocupada por mi bienestar. Estaban preocupados por la posibilidad de que no fuera la víctima indefensa que habían asumido que era. Al día siguiente volví a la oficina del señor Morales. Esta vez llevaba una lista de cosas que quería hacer. Quiero actualizar mi testamento, le dije sin preámbulos. Él levantó una ceja pero no hizo comentarios. Durante la siguiente hora, redactamos un documento que reflejaba mis verdaderos deseos, no los que mi familia esperaría o asumiría. ¿Está segura de estas decisiones, señora Teresa?, me preguntó cuando terminamos. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondí. Cuando salí de esa oficina, sentí algo que no había sentido en años, control. Control sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre mi futuro. Miguel podía seguir pensando que era una vieja inútil, mi familia podía seguir tratándome como una carga, pero yo sabía la verdad. No necesitaba su aprobación, no necesitaba su amor condicional, y definitivamente no necesitaba sus migajas de afecto. Por primera vez en 65 años, estaba viviendo para mí misma. Esa noche, mientras cenaba en mi pequeño apartamento, mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era Miguel directamente. Mamá, su voz sonaba diferente, más calculada, creo que necesitamos hablar. No respondí la llamada de Miguel esa noche. Ni la siguiente. Ni la que siguió después. Cada vez que veía su nombre en la pantalla, sentía una mezcla de curiosidad y satisfacción. Después de meses de silencio, de repente tenía algo urgente que decirme. La verdad llegó a mí a través de Esperanza, mi compañera de clases de pintura. Su cuñada trabajaba en el mismo banco donde Miguel tenía su cuenta, y las noticias viajan rápido en una ciudad pequeña. Teresa, me dijo durante un descanso en la clase, no sé si debería contarte esto, pero tu hijo está en problemas financieros serios. Aparentemente, Miguel había estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años. La empresa donde trabajaba había estado recortando personal, y él había sido uno de los afectados hace 3 semanas. Sandra, siempre tan preocupada por las apariencias, había estado presionándolo para mantener su estilo de vida costoso incluso sin ingresos. Lo más interesante, continuó Esperanza, es que aparentemente ha estado pidiendo préstamos usando la casa como garantía. Tu antigua casa. Mi sangre se enfrió. La casa que yo había ayudado a pagar durante 15 años, donde había invertido mis ahorros en reparaciones y mejoras, ahora estaba en riesgo por la irresponsabilidad de Miguel. Esa misma tarde, Rosa apareció en mi puerta. Su rostro mostraba una mezcla de desesperación y vergüenza que no había visto antes. Teresa, por favor, necesitamos hablar, me dijo,
invitándose a entrar sin esperar respuesta. Se sentó en mi pequeño sofá y por primera vez la vi realmente verme, ver mi apartamento, ver cómo estaba viviendo. Sus ojos se posaron en las pinturas que había estado haciendo, en los libros nuevos que había comprado, en la ropa bonita que colgaba en el armario abierto. Miguel me pidió que hablara contigo, comenzó, evitando mi mirada. Está pasando por un momento difícil. ¿Y eso me debería importar por qué?, pregunté, sirviéndome una taza de té sin ofrecerle una a ella. Teresa, es tu hijo. Mi hijo me echó de su casa llamándome inútil y fracasada. Mi hijo ha estado esparciendo mentiras sobre mí durante meses. Mi hijo no me ha llamado una sola vez para preguntar cómo estaba o si necesitaba algo. Rosa se retorció las manos. Pero ahora realmente necesita ayuda. La casa, podría perderla. La casa que yo ayudé a pagar, dije calmadamente. La casa de la que me echó como si fuera una extraña. Sí, pero... Rosa se detuvo, obviamente luchando con palabras que alguien más le había dicho que dijera. Él piensa que tal vez ustedes podrían llegar a un acuerdo. Tal vez podrías ayudarlo temporalmente, y él podría pagarte cuando mejore su situación. Me reí. No pude evitarlo. La audacia de la propuesta era casi admirablemente descarada. ¿Un préstamo?, pregunté. ¿Él quiere que le preste dinero? Bueno, no exactamente un préstamo. Más bien, ayuda familiar. Rosa, dime exactamente qué te dijo Miguel que me dijeras. Se sonrojó profundamente. Dijo que probablemente tienes más dinero del que has estado fingiendo tener. Que siempre fuiste buena ahorrando, pero que tal vez has estado exagerando lo mal que están las cosas para llamar la atención. Ahí estaba. Incluso en su desesperación, Miguel no podía admitir que había estado equivocado sobre mí. En su mente, yo había estado fingiendo ser pobre para manipularlo, para hacerlo sentir culpable. La posibilidad de que realmente hubiera estado viviendo modestamente por elección, de que hubiera estado guardando dinero para mi propio futuro, era impensable para él. ¿Y qué más te dijo?, pregunté. Rosa evitó mi mirada. Dijo que si realmente lo amas, encontrarías una manera de ayudarlo. ¿Qué es lo que hacen las madres? Interesante teoría, murmuré. ¿Y qué hacen los hijos, Rosa? Cuando sus madres pierden sus trabajos, cuando necesitan apoyo, cuando están solas y asustadas, ¿qué hacen los hijos que aman a sus madres? Ella no respondió porque no había respuesta que no la hiciera verse como cómplice. Rosa, dile a Miguel que si quiere hablar conmigo, puede llamarme él mismo. Y puede empezar con una disculpa sincera por cada cosa cruel que me dijo y me hizo. Después de que se fue, me senté en mi pequeña sala sintiendo una extraña mezcla de tristeza y satisfacción. Era triste ver a mi familia tan desesperada que estaban dispuestos a humillarse pidiendo ayuda a la persona que habían tratado como basura. Pero también era satisfactorio saber que finalmente estaban enfrentando las consecuencias de sus acciones. Esa noche, Miguel finalmente me llamó directamente. Mamá, su voz sonaba forzada, como si cada palabra le doliera físicamente. Siento mucho cómo terminaron las cosas entre nosotros. ¿Cómo terminaron?, repetí. Miguel, no terminaron por sí solas. Tú me echaste de tu casa. Yo estaba estresado. No era personal. Llamarme inútil y fracasada se sintió bastante personal. Hubo una pausa larga. Mira, sé que cometí errores, pero ahora estoy en una situación realmente difícil y... ¿Y ahora recuerdas que tienes una madre? No es así. Es solo que necesito ayuda, y Rosa dice que tal vez tú podrías. ¿Qué es lo que necesitas exactamente, Miguel? Otra pausa, esta vez más larga. Un préstamo. Temporal. Solo hasta que encuentre otro trabajo. ¿Cuánto? $50,000. El número flotó en el aire entre nosotros. $50,000. Era menos de una décima parte de lo que realmente tenía, pero él no sabía eso. Entiendo, dije finalmente. Y después de que te ayude, ¿qué pasa? ¿Vuelvo a ser la madre inútil que ya no necesitas? Mamá, no digas eso. Es una pregunta simple, Miguel. Si te doy este dinero, ¿eso cambia cómo me ves? ¿Cambias de opinión sobre si soy una fracasada? El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber.
El silencio de Miguel se extendió tanto que pensé que la llamada se había cortado. Cuando finalmente habló, su voz había perdido cualquier pretensión de arrepentimiento. Mamá, no podemos cambiar el pasado. Lo que importa ahora es el presente, y yo necesito ayuda. Qué conveniente, respondí. El pasado no importa cuando necesitas algo. No seas así. Sabes que te amo, pero... ¿Pero qué, Miguel? ¿Pero soy una carga? ¿Pero soy inútil? ¿Pero soy una fracasada? Porque esas fueron tus palabras exactas. Podía escuchar su respiración pesada al otro lado de la línea. Estaba enojado. La gente dice cosas cuando está enojada. No, Miguel. La gente revela quién realmente es cuando está enojada. Mira, podemos hablar de esto después. Ahora mismo necesito saber si vas a ayudarme o no. La simplicidad de su demanda me dejó sin aliento. Ni siquiera estaba fingiendo ya. No había más pretensiones de amor filial o arrepentimiento. Solo una transacción, dinero a cambio de nada. Ven a mi apartamento mañana a las 2 de la tarde, le dije. Y trae a Sandra. Si vamos a tener esta conversación, va a ser cara a cara. Al día siguiente llegaron exactamente a las 2. Miguel llevaba un traje que se veía caro pero arrugado, y Sandra había hecho un esfuerzo particular en arreglarse, probablemente pensando que las apariencias importarían en esta negociación. Los hice sentar en mi pequeña sala y les serví agua en vasos simples. El contraste entre mi apartamento modesto y la casa de la que me habían echado no pasó desapercibido para ninguno de nosotros. Mamá, comenzó Miguel, su voz adoptó el tono que solía usar cuando quería algo de niño, gracias por recibirnos. Sé que las cosas han estado tensas, pero somos familia. Ah, sí, pregunté, sentándome frente a ellos. ¿Cuándo decidiste eso? ¿Antes o después de necesitar $50,000? Sandra se movió incómodamente en su asiento. Su mirada vagaba por mi apartamento, probablemente calculando cuánto costaba todo y de dónde podría estar saliendo el dinero. Teresa, dijo Sandra con su voz más suave, entendemos que estés molesta. Miguel se comportó mal, lo admitimos. Pero ahora necesitamos pensar en el futuro. ¿El futuro de quién?, pregunté. De todos nosotros, respondió Miguel. Mira, sé que tienes dinero guardado. No sé cuánto, pero sé que lo tienes. Siempre fuiste buena ahorrando. ¿Y cómo sabes eso? Carlos me contó que te vio salir del banco del centro. El banco donde la gente rica tiene sus cuentas. Ahí estaba. La vigilancia que había sospechado. Mi propia familia me había estado espiando, reportando mis movimientos como si fuera una criminal. Así que me han estado siguiendo, dije calmadamente. No es eso, Sandra intervino rápidamente. Es solo que Carlos te vio por casualidad ¿Y inmediatamente corrió a contárselo a Miguel? Estábamos preocupados por ti, mintió Miguel. Una mujer de tu edad, sola, gastando dinero, queríamos asegurarnos de que no te estuvieran estafando. Me reí. El descaro era casi impresionante. ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir, Miguel? Estabas preocupado de que me estuvieran estafando, pero ahora me estás pidiendo que te dé $50,000. Eso es diferente. Soy tu hijo. Sí, eres mi hijo. El hijo que me llamó fracasada. El hijo que tiró mis pertenencias por la ventana. El hijo que le dijo a toda la familia que era una carga inútil. Sandra suspiró dramáticamente. Teresa, ya entendimos. Miguel se disculpó. ¿No puedes simplemente superarlo? Cuando se disculpó exactamente, pregunté, volteando hacia Miguel. Porque yo no escuché ninguna disculpa. Escuché que estabas estresado, que era el pasado, que la gente dice cosas cuando está enojada. Pero no escuché las palabras, me disculpo por tratarte como basura, punto. Miguel se puso rojo. Está bien. Me disculpo. Ya. ¿Ahora podemos hablar del préstamo? Esa no fue una disculpa, Miguel. Eso fue una transacción. Te disculpas para obtener algo, no porque realmente lamentes lo que hiciste. Entonces, ¿qué quieres que haga?, explotó finalmente. ¿Que me arrodille? ¿Que llore? ¿Que me humille?
quiero que me digas por qué crees que merezco ser tratada con respeto. El silencio fue absoluto. Miguel y Sandra se miraron entre ellos como si acabara de hablar en un idioma extranjero. No entiendo la pregunta, dijo Miguel finalmente. Es simple. Dime por qué crees que merezco respeto. No porque soy tu madre, no porque tienes dinero que necesitas, sino por quién soy como persona. Más silencio. Era devastador y liberador al mismo tiempo. En 65 años de vida, nadie en mi familia había pensado nunca en mí como una persona con valor inherente. Mamá, esto es ridículo, dijo Miguel, levantándose. O nos ayudas o no. Pero no vamos a jugar estos juegos psicológicos. Tienes razón, dije, levantándome también. No vamos a jugar juegos. Fui a mi habitación y regresé con una carpeta. Dentro estaban los documentos que había preparado con el señor Morales. Miguel, durante 25 años he estado invirtiendo dinero que ustedes pensaban que gastaba en frivolidades. Dinero de la herencia de mi abuelo que nunca mencioné porque él me enseñó a ser independiente. Abrí la carpeta y les mostré los estados de cuenta. Sus ojos se agrandaron cuando vieron los números. «Tienes casi $1 millón», susurró Sandra. «Tengo más que suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida sin depender de nadie». Miguel se acercó, sus ojos fijos en los papeles. «Mamá, esto significa que podrías ayudarnos fácilmente. 50,000 no es nada para ti». «Tienes razón», dije, cerrando la carpeta. «No es nada para mí. Pero tampoco lo eres tú». ¿Qué se supone que significa eso? Significa que durante años pensaste que era una fracasada sin dinero, y me trataste como basura. Ahora que sabes que tengo dinero, de repente soy valiosa otra vez. Eso me dice exactamente lo que valgo para ti. Sandra se levantó, su máscara de dulzura finalmente cayendo. Esto es increíble, Teresa. Tu propio hijo podría perder su casa y tú te niegas a ayudarlo por orgullo. No es por orgullo, Sandra. Es por dignidad. Es por 25 años de trabajar para mantener a este hijo ungrateful que me echó como si fuera basura el momento que pensó que ya no le servía. Miguel se acercó más, su voz amenazante. Eres mi madre. Tienes la obligación de ayudarme. No, Miguel. Tú perdiste el derecho de llamarme madre cuando me trataste como si no fuera nada. Esto no se va a quedar así, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Voy a conseguir ese dinero de una forma u otra. Los observé salir, y por primera vez en meses, me sentí completamente en paz. Las semanas que siguieron fueron las más tranquilas que había tenido en años. Miguel intentó contactarme varias veces, alternando entre amenazas veladas y súplicas desesperadas. Rosa apareció 2 veces más, cada vez más desesperada, tratando de hacerme sentir culpable por abandonar a la familia en su momento de necesidad. Pero cada intento de manipulación solo confirmaba lo que ya sabía, nunca había sido parte de una familia. Había sido una fuente de recursos, un banco personal, una persona conveniente para culpar cuando las cosas iban mal. Un martes por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi pequeña cocina, sonó el timbre. Esperaba ver a Rosa otra vez, o tal vez a Miguel con una nueva estrategia. En lugar de eso, encontré a Carlos, mi sobrino, con una expresión que nunca había visto antes. Tía Teresa, dijo, evitando mi mirada, ¿puedo pasar? Lo dejé entrar y le serví café sin preguntar qué quería. Ya sabía. Tía, he estado pensando mucho sobre todo esto, comenzó, sus manos temblando ligeramente alrededor de la taza. Sobre Miguel, sobre la familia, sobre cómo te hemos tratado. ¿Y qué conclusión has sacado?, pregunté, sin emoción en mi voz. Que hemos sido terribles contigo. Sus palabras salieron en un susurro. Yo ayudé a espiarte. Miguel me pidió que te siguiera, que viera dónde ibas, qué hacías. Y yo lo hice porque pensé que tenía derecho a saberlo. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que no tenemos derecho a nada. Que tú nos ayudaste durante años, que me ayudaste a pagar la universidad, que siempre estuviste ahí cuando te necesitábamos, y nosotros te tiramos a un lado el momento que pensamos que ya no nos servías. Era la primera vez que alguien de mi familia mostraba un verdadero arrepentimiento, no motivado por necesidad sino por comprensión genuina. Carlos, dije suavemente, aprecio que hayas venido a decirme esto.
Pero necesitas saber algo importante. ¿Qué? No voy a volver. No voy a fingir que nada pasó. No voy a rescatar a Miguel de las consecuencias de sus propias decisiones. Él asintió lentamente. No vengo a pedirte eso. Vengo a disculparme y a decirte que tienes razón. Miguel perdió su casa la semana pasada. Sandra lo dejó ayer. Se mudó con sus padres. La información me llegó sin el impacto emocional que habría esperado. No sentí satisfacción vengativa, pero tampoco sentí pena. Solo una especie de inevitabilidad triste. ¿Y tú?, pregunté. Yo estoy tratando de entender cómo llegamos a esto. Cómo una familia puede destruirse tan completamente por dinero y orgullo. No fue por dinero, Carlos. Fue por respeto. O la falta de él. Después de que se fue, tomé una decisión que había estado posponiendo. Marqué el número del señor Morales. Señor Morales, quiero proceder con los planes que discutimos. ¿Está completamente segura, señora Teresa? Nunca he estado más segura de nada. 2 días después, estaba firmando los papeles para la compra de una casa pequeña pero hermosa en las montañas, a 3 horas de la ciudad. Tenía un jardín donde podía pintar al aire libre, una cocina donde podía cocinar para mí misma sin prisa, y una tranquilidad que no había experimentado en décadas. El día de la mudanza, Esperanza vino a ayudarme. Había decidido mudarse también, a una ciudad costera donde siempre había soñado vivir. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo mientras empacábamos mis pinturas. Por primera vez en mi vida, no tengo miedo de estar sola. Porque no estamos solas, respondí. Estamos con nosotras mismas, y resulta que nos gustamos. Miguel apareció el día antes de mi mudanza. Se veía demacrado, envejecido, como si los últimos meses le hubieran quitado años de vida. Mamá, dijo, su voz casi inaudible, por favor no te vayas. Podemos arreglar esto. ¿Cómo, Miguel? ¿Fingiendo que nunca me llamaste fracasada? ¿Pretendiendo que nunca me echaste de tu casa? ¿Actuando como si realmente me amaras y no solo mi dinero? Yo estaba equivocado. Completamente equivocado. Pero eres mi madre. No, Miguel. Una madre es alguien a quien amas incondicionalmente, a quien respetas, a quien cuidas en los buenos y malos momentos. Yo fui tu empleada de limpieza, tu cajero automático, tu chivo expiatorio. Pero nunca fui tu madre en el sentido real de la palabra. Puedo cambiar. Tal vez. Pero yo ya cambié. Y mi cambio incluye no permitir que nadie más me trate como me trataste tú. Lo vi alejarse por última vez, y sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Era triste perder a un hijo, pero era liberador dejar de fingir que tenía uno. 6 meses después, estoy escribiendo esto desde mi nueva casa, con una taza de té caliente y la vista de las montañas por la ventana. Tengo 66 años y por primera vez en mi vida, cada día es mío. Me levanto cuando quiero, como lo que me gusta, pinto cuando me inspira a hacerlo, y leo libros que había postponed durante décadas. Carlos me visita ocasionalmente. Me cuenta que Miguel está trabajando en un almacén, que está tratando de reconstruir su vida desde cero. No siento satisfacción por su caída, pero tampoco siento la compulsión de rescatarlo. Rosa me llamó el mes pasado, aparentemente sorprendida de que realmente me hubiera ido. Teresa, me dijo, la familia no es perfecta, pero sigue siendo familia. Rosa, le respondí, la familia no es sangre. La familia es amor, respeto, apoyo mutuo. Lo que ustedes y yo teníamos no era familia. Era costumbre. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera revelado mi situación financiera años atrás. ¿Me habrían tratado mejor? ¿O simplemente habrían sido más sutiles en su explotación? Pero ya no importa. Lo que importa es que aprendí algo fundamental: no necesitas la aprobación de otros para valorarte a ti misma. No necesitas que te amen para ser digna de amor. Y no tienes que mantener relaciones tóxicas solo porque la sociedad dice que la familia es sagrada. Mi familia ahora consiste en Esperanza, que viene a visitarme cada mes, en mis compañeras de la clase de pintura que se convirtió en un grupo de amigas, en Carlos, que está aprendiendo lentamente lo que significa el respeto verdadero, y en mí misma. Por primera vez en 66 años, soy libre. Y descubrí algo maravilloso:
la libertad no se siente como venganza. Se siente como paz.